Es decir, quiénes somos. Yo soy Alberto Rodrigo, soy coach dedicado al colectivo LGTB y soy coach oficial de Mr. Gay y bueno, trabajo con las personas en procesos de cambio y también un poco a raíz de mi propia historia que me ha llevado a él. Pues yo soy Marian Frías, soy psicóloga, soy sexóloga y soy coach y soy una apasionada de las personas y las relaciones. Entonces Alberto me propuso poder ahondar un poco más en las relaciones entre hombres, qué pasa cuando los hombres están juntos, y decidimos a raíz de ahí empezar a escribir un libro que ha tomado vida propia, porque al final es un libro que trata de cómo aceptarnos, de cómo conocernos, de cómo saber lo que es importante para nosotros, y eso no tiene nada que ver con etiquetas ni con la orientación del deseo, sino simplemente todas las personas estamos buscando aceptarnos y encontrarnos. Entonces es un libro que empezó estando como muy orientado a la parte más sexual de relaciones entre hombres, pero ha tomado vida propia y es un libro de relaciones, de sexo, de emociones y de aceptación, así que estaría genial que lo pudieras leer. Sí, al final escribiendo el libro nos dimos cuenta que en realidad somos personas, ¿no? Y somos seres sexuales y muchas veces son esas etiquetas o esos roles que nos colocamos lo que a veces nos están limitando a la hora de expresar quiénes somos, ¿no? Y cómo vivir también nuestra sexualidad. Entonces para nosotros ha sido como un descubrimiento, porque partiendo de ahí pues nos hemos dado cuenta, amigos que tenemos heterosexuales, ¿no? Parejas que lo han leído y han dicho, oh, pues es que esto me sirve a mí también, ¿no? Y tiene un poco ahora tiene como tres partes, digamos, el libro. En primer lugar, pues son capítulos, digamos, con una temática para el crecimiento personal, autoayuda, y después de cada capítulo hay un relato corto que es a modo autobiográfico de la historia, como viví yo todo el proceso de aceptación y todo lo que supuso en mi vida, ¿no? Cómo lo gestioné hasta el momento de ahora. Y luego ya decidimos escribir un anexo, porque la primera edición salió hace un año, esta es la segunda, que se llama mucho más que dos, pero Espíritu, Alma y Sexo. Y el anexo, pues hablamos de eso, ¿no? Bueno, el anexo sobre todo nació de la necesidad de parar, ¿no? O sea, nosotros en nuestra propia vida estábamos constantemente trabajando con personas en cambio, en crecimiento, en querer conectar con ellos mismos, y descubrimos que había como herramientas, como técnicas muy simples, muy sencillas, que podemos hacer de manera individual, en grupo y en pareja, que nos permiten conectar, porque al final los seres humanos necesitamos conectar con los demás, con la vida y con nosotros mismos. Entonces tenemos ejercicios concretos para trabajar el espíritu, el alma y el sexo, o el alma y el cuerpo, que son las tres dimensiones del ser humano. Así que no solamente es un libro de mesita para poder ojear, sino de parada, de reflexión, y es un libro vivencial. Tiene su banda sonora, Rebecca Brown, tenemos el honor de que haya podido escribir el prólogo, y bueno, pues ella está en este momento también de transformación, de cambio, y llega también mucho al público gay, y desde ahí nos ha querido compartir estos momentos con nosotros. Así que muchas gracias. Y ahora ya descubierto, es una cosa que tú estás tomando una caña, y entonces, qué bien, qué malo, bueno, lo que cada uno cuenta es un discurso sobre el sexo, pero en cuanto yo me giro con una persona en la intimidad o bien en sesión, lo que te cuenta es todo lo contrario, o muy diferente. Sí, no está muy bien, pero esos secretos que están ahí detrás sexual, o sea, detrás de nuestra parte sexual, cuando lo compartes te identificas con el todo y te relajas un montón y te empiezas a dar cuenta que lo normal en el sexo es que no hay norma, que cada uno vive las cosas de una manera, que entonces te relaja. Entonces es un capítulo muy chulo. Hablamos también de quién soy yo, qué es lo que me atrae y qué hago con ello, ¿no? Un poco el tema de la identidad más allá de la orientación sexual, ¿no? Pero que también lleva incluida la orientación A mí ahí sexual. cuento una cosa que me pareció muy curiosa. Yo terminé la carrera de psicología y quería hacer el máster de sexología, ¿no? Entonces en una de las asignaturas con otros profesores de repente nos preguntamos, bueno, ¿cuántos heterosexuales hay en la sala? ¿Cuántos homosexuales hay en la sala? ¿Cuántos bisexuales hay en la sala? ¿Cuántos homosexuales hay en la sala? Y empezó a hacer un montón de... Desde de repente dijo, vale, ahora con lo que os habéis identificado, preguntaos, ¿cómo me di cuenta, o sea, cómo supiste que eras heterosexual? Y joder, una pregunta en el mundo gay, o sea, alguien te cuenta, soy así, ¿y cómo lo descubriste? Realmente un proceso. Cuando yo como heterosexual tuve que responder esa pregunta con un flash. Y son preguntas que de repente hay personas que tienen que estar todo el rato respondiendo, y que es muy complejo
descubrir en qué punto, cómo lo hice, luego lo que tú cuentas, cuántas veces la cosa sale del armario otra vez. Claro, porque al final Todo el rato. es la familia la que sale del armario, tus padres, tus hermanos, en el trabajo, si cambias de trabajo, de nuevo, pues hay ese momento en el que, por muy natural que lo quieras hacer, te están diciendo, pues vamos, te he quedado con mi chica, y tú dices, bueno, pues te he quedado con mi chico, y ya ves las caras, ¿no? Igual aparentemente ya está todo mucho más normalizado o integrado, pero todavía ocurre, y ocurre en ciudades como Madrid y Barcelona, quiero decir, no solamente en provincias pequeñas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con todo eso, ¿no? ¿Cómo nos llega a afectar? Entonces, bueno... Y luego, como es un reflejo, pues supongo que tú también cuentas tu historia, que tuvo un proceso, una enfermedad, porque vivió una situación de rechazo muy bestial. Entonces, cuando tomas conciencia que la primera persona que se está rechazando, no desde la parte homosexual, sino desde cualquier faceta de la vida, es cuando estás, quiero que acepten esa parte de mí o que siento esa aceptación por parte de otros, te acabas dando cuenta que es un espejazo, que tú no te estás aceptando, es que tú no te estás valorando, es que te estás juzgando, es que sería mejor que fuera más alta, fuera más baja, fuera... Todo es que se llegan a convertir en cadenas. Eres activo, pasivo, versátil, o sea, y según dónde te encasillas, pues tienes que actuar, se espera de ti una manera de actuar, etcétera, y todo lo que eso afecta en las relaciones, ¿no? Todo lo que te frustra y todo lo que en terapia de pareja de repente, mira, digamos fenomenal, pero en esta parte sexual en concreto es que a mí no me gusta ser penetrado. Y esto nos genera muchísimos conflictos, porque como si esto no puede ser, pues no puede ser nada, porque ese es tu rol y no lo estás haciendo. Entonces, son unas situaciones que cuando la persona toma conciencia, como que al final está bien, pero claro, sobre todo en el mundo, y esto es muy sexista lo que voy a decir, pero lo pienso, sobre todo en el mundo cuando las relaciones son entre los hombres, esa necesidad de acotar, de Excel, es tan enorme que está muy bien pasivo con activo, igual, vale, está bien, o sea, en la mentalidad de hombre que necesita hacer otras cosas como más claras, está fenomenal, pero que no te limite. O sea, que, bueno, que te pueda permitir una forma, pues nos relacionamos, donde podemos encontrar nuestra compatibilidad, puede ser algo interesante o chulo a priori, pero que luego no te limites, que somos seres infinitos. Yo tengo un amigo que dice que él está convencido que es versátil, porque la primera relación erótica que tuvo con un hombre había muchísima conexión y hizo y se dejó hacer. Que si en esa primera relación solamente hubiera hecho, a lo mejor yo hubiera pensado de mí que soy activo, o si por lo que fuera con la persona que correspondiera, pero estoy convencido que esa identidad espiritual y gay, ¿no? Sexual. O sexual. Gay o hetero o activo, el que sea. Independientemente ya no hablando de la religión en sí, sino de la espiritualidad que todos tenemos como personas, pues esa conciliación que hay, ¿no? Una de las cosas que decimos es que sexualidad y espiritualidad son primas hermanas, porque entran dentro de la carpeta de la intimidad de cada persona, ¿no? Que uno decide o no compartir y con quien Además, quiera. hay tantas formas de vivir la espiritualidad como tantas formas de vivir la sexualidad. Sí, de hecho hay muchos paralelismos, ¿no? Porque las religiones muchas veces lo que yo considero que hacen es acotar lo que la espiritualidad. Esto es lo que tienes que creer, de esta manera, en este contexto. Tienes que ir a orar tal hora, tal día. Y en la sexualidad lo mismo, ya no solamente en el mundo gay, sino en el mundo heterosexual, se supone que la relación heterosexual tiene que ser así, la relación entre dos hombres es así, etc., ¿no? Y al final estamos no solo etiquetando, sino que estamos reduciendo, ¿no? Cuando tenemos que partir de la libertad, ¿no? De que somos seres sexuales, espirituales, con la libertad de poder descubrir la sexualidad no solamente en el acto en una penetración o en cosas más evidentes, pero sí, por ejemplo, en cada poro de la piel, la mirada, una conversación, ¿no? Permitirnos todo ese camino, ese recorrido, ¿no? Y además, ayer lo hablábamos también, ¿no? Cuando estábamos dando la charla, es cuando tú estás realmente conectado en una experiencia erótica, o bien con alguien o bien contigo mismo, es cuando tienes realmente la sensación de estoy vivo, estoy aquí, estoy ahora, estoy presente, estoy notando, estoy sintiendo, cuando estás conectado con esa situación, es decir, está muy conectado con el ser, o sea, con la esencia natural de lo que somos, ¿no? Porque en lo cotidiano vamos tan rápido, por eso planteamos los momentos de parada, que yo no sé si os pasa a vosotros, pero a veces te tocas
no te sientes, como que tienes que apretar y decir, pero en ese momento, en ese encuentro podrás sentir cosas agradables o cosas desagradables, porque en el sexo a veces con nuestras mochilas, con lo que nos metemos, pues sentimos muchas vergüenzas y culpas y expectativas no cubiertas y desilusiones y un montón de cosas, pero estamos sintiendo, estamos presentes, estamos en ese momento. Entonces aprovechar ese momento como una forma de crecer, de conectar y de mejorar. Para mí uno de mis capítulos favoritos es el 7. Y es turistas y viajeros, ¿no? Ponemos la metáfora de cuando uno va de viaje, que al final el encuentro con uno mismo, el conocerse es un viaje, puedes decidir coger una guía, la guía de Viena, los 10 sitios que no te puedes perder en Viena, ¿vale? Estás haciendo tu papel de turista fantástico, que está muy bien, porque luego 3 días, bien. Pero cuando tú vuelves a una ciudad por segunda vez, o cuando te permites ir desde la primera vez desde otro lado como viajero, que la guía está como orientación, pero quieres descubrir, pero te quieres perder, pero quieres descubrir cafeterías, comidas, a otros rincones, es cuando entras en la actitud de viajero. Pues en el sexo es exactamente igual. Podemos decidir ir con la guía a los puntos. ¿Qué puntos hay que tocar? ¿Qué nos toca ver? ¿Qué 10 puntos tenemos que tocar en cada encuentro? Tengo que dar besos, tengo que tocar genitales y tenemos una sexualidad muy reducida, o quiero ser viajero y me quiero perder. Y quiero descubrir, y quiero darme permiso para investigar en mi cuerpo, en mis fantasías. Entonces, pues damos, no son claves, porque al final no es un manual de claves, pero sí creo que nos ayuda la lectura a activar tu nivel de conciencia. Es como, estoy viendo ahí, de repente leo un relato o leo un capítulo y es... Te descubres de alguna manera. Y al final acabas dándote cuenta que tienes los 360 grados, o sea, para poder percibir la realidad de lo que estás haciendo, parece que no has escrito tú. ¿Qué os ha pasado? Pues un poco con esto tenemos esa sensación, que es como... Sí, lo que decías, que tiene vida propia, ¿no? Que ha venido muy inspirado. Yo lo leo y digo, ¡ay, qué bonito! Además lo escribimos juntos, pero cada uno tiene su parte. Y en un principio también, claro, cuando vas a plantearte escribir un libro, vale, ¿cómo va a empastar? Tengo maneras diferentes de escribir, pero sí es cierto que muchas veces me cuesta saber si lo has escrito tú o lo he escrito yo. Sí, incluso la gente que nos conoce muy bien dicen, ¿esto lo has escrito María? ¿No? ¿Esto lo has escrito tú? Y bueno, eso también habla un poco de que ha sido un libro que ha nacido muy desde el amor, aunque suene un poco así, y ha nacido pues con el deseo también de desnudar nuestra alma, ¿no? De desnudar pues, lo que pensamos, nuestras emociones y no tener miedo a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Siempre para que pueda sernos útiles a los demás. Sobre todo como algo experimental, ¿no? Porque al final cuando tú escribes algo, nosotros teníamos claro el para qué, y el para qué es acercar a la persona a ser libre, a poder ver que lo que está viendo no es más que una posibilidad de las infinitas que existen, y si esa posibilidad que estás viendo te hace feliz, de puta madre, sigue por ella, pero si no, tienes infinita, o sea, puedes ser muchas cosas y vivirte de muchas maneras. Entonces, digo que es algo experimental porque nos gusta qué pasa cuando has leído el libro, qué transformación hay, y de verdad la gente que lo ha leído lo relee. Y es como muy curioso decirlo, es que necesito releerlo, o directamente voy a ese capítulo, o me hizo bien, o sea, más allá de lo sexual. Porque al final, yo por lo menos lo que me encuentro en terapia sexual es que cuando hay una disfunción sexual o un problema sexual es un síntoma de algo más profundo de identidad, de ser, porque como está tan íntimamente relacionado, el cuerpo no va a callar. El cuerpo habla, el cuerpo es puro, el cuerpo comunica. ¿No? Y en muchos casos pues viene el hombre con problemas de erección, ¿no? Y cuando hay un problema de erección, además en relación entre dos hombres, que son muy genitalistas, pues todavía me siento todavía menos hombre de lo que me sentía o lo que sea. Cuando empiezo a descubrir que ese pene no se puede levantar porque tiene tantísimo peso, tantísima carga, que cómo va a levantar, por muy bien dotado que esté, cómo va a levantar esos 85 kilos de presión, es que no puede. Y empiezas a descubrir cómo eliminar presión y cómo tienes un cuerpo enorme y cómo puedes, bueno, las manos pueden llevar y las piernas y la espalda, bueno, dividido los pesos, de repente la parte genital. Lo que te pasó en el máster, eso lo hacemos toda la semana en lo instituto. Aquí con un cuestionario, 9 preguntas, cuestionario de sexualidad. Qué bueno. A los chicos y a las chicas les preguntamos cuándo descubriste tu heterosexualidad, se las cuentan tus padres, que estás con eso. Los chicos se rayan. Se rayan porque primero no entienden que el término heterosexual es un término que no usan.
Claro, Y sí, como porque es por la defecto mayoría, somos heterosexuales, ¿no? entonces hay un momento que algunos dicen, maestro, ¿no estaba diciendo que soy maricón? Y ya desde ahí pues se puede trabajar mucho, porque han tenido un momento de empatía, y cuando van a le decimos que habéis sentido a veces, por lo menos raro, que os habéis sentido las cosas así, no os habéis sentido. Y también, bueno, también descubres muchas cosas, ¿no? Porque también te das cuenta, o sea, lo primero es, a mí me pasó un absoluto desconocimiento de no sé responder ninguna pregunta, o sea, ¿cómo que le he dicho a mi padre? Pero cuando luego, vale, te paras y es, bueno, ¿de qué manera lo he dicho? ¿Y de qué manera me comunico? Y en la mayoría de las ocasiones no lo hacemos con palabras, no lo hacemos en todos los ámbitos, empiezas a darte cuenta desde bastante pequeñito hacia dónde va tu atención, hacia dónde va tu deseo, ¿no? Es ese deseo libre. Te das cuenta que ese deseo libre también experimenta con personas de tu mismo sexo. O sea, yo recuerdo el descubrir mis genitales con mi amiga al lado. ¿Tú te has tocado eso? Pues sí, alguna vez, pues mira, yo me lo toco así y así. Y descubrimos mucho, o sea, esa, no sé, esa pureza que luego ya, no, ahora ya como yo soy heterosexual, no puedo esto, porque entonces a ver si me van a gustar un poco. Eso es muy interesante también, no sé en qué capítulo aparece. Yo creo que en la intimidad, pasión y compromiso hablamos del continuo intersexual, de cómo al final esas tres cajas estancas de soy hetero, homo o bisexual no son más que puntos en un continuo. Y como muchas veces, muchísimas preguntas, yo tengo una sección de radio con Jaime Cantizano todos los viernes en Cadena Vida. Y las personas preguntan, ¿tú sabes la de veces que preguntan en torno a la orientación del deseo? ¿Es normal que mi novio es gay? Sí. Yo tengo un problema, sí. Y todo tiene que ver porque lo tenemos como estanco, porque si yo soy hetero y me gusta estar con chicos, pero en un momento determinado me gusta ver porno donde puedan participar dos mujeres, ¿Es normal? ¿es normal? ¿O me estoy descarriando? Porque entonces ahora que soy bisexual, entonces cuando lo empiezas a ver como un continuo donde nos movemos y que además nos movemos en diferentes momentos de nuestra vida, normalmente no te mueves de aquí a aquí, pero bueno, puede pasar. Pero bueno, en momentos estás más permisivo, en momentos tienes como determinadas cosas mucho más orientadas, en otros... He dicho los dos varias veces, la del miedo y la del amor. Wow. ¿Dónde estás? En el miedo, en el amor, ¿no? Hay la respuesta, que si estamos en el miedo, pues es difícil llegar a amor. O sea, es difícil llegar a estar cerca. Y ese es el camino a recorrer. Y de hecho, estaba pensando que dentro de 2 semanas en Marbella hay un foro que se llama ACTE, no sé si es algo que se hace en la Agencia de Málaga, foro de arte, cultura, espiritualidad y la otra C de ciencia. Mezclan muchas cosas y ahí habla, y por primera vez nos han invitado a que hablemos de diversidad de orientación sexual. Y la charla, que no hemos definido todavía de cómo vamos a hablar, porque es la primera vez, pero ya sí que le hemos puesto el título, y el título es De miedo al amor, porque pues yo creo que es la clave del proceso. ¿Conoces el José Milagros? Lo tengo en la casa, he leído varias Yo lo cosas. tuve 4 años y luego descubrí una... A mí me ayuda, ¿no? O sea, a mí leer en formato bíblico, aunque luego no sea bíblico y todo lo que tú quieras, pero leer en esa hoja tal, o sea, me cuesta mucho, es muy denso. Entonces empecé a meterme en un portal de un tío mexicano que se llama Amor, y él lo que va haciendo son las lecciones, los ejercicios, pues los va explicando, nos va contando cosas. Y desde ahí pues me acerqué, y una de las partes básicas que trata el curso de milagros es eso, es detectar dónde estoy colocado. ¿Dónde estoy, en el miedo o estoy en el amor? Si estoy en el miedo, párate. Y ahí es donde nosotros proponemos, párate, conecta, bueno, lo que sea, hay diferentes ejercicios. Pero si sigo actuando desde ese miedo, no. Entonces, cuanto antes detectes, y es algo como muy sencillo, ¿no? Tener esas dos energías que además las detectamos todos. Tú sabes cuando estás en el amor y cuando estás en el miedo. Ahí no te tienen que dar clases particulares. Lo detectas, lo observas, y te paras. Y de alguna manera pues, intentas recolocarte o observarte desde el miedo. Lo contrario al amor no es el odio, ¿no? Sino precisamente es el miedo. O vivimos desde el amor o vivimos desde el miedo. O actuamos desde el amor o desde el miedo.
me ha pasado, por ejemplo, en situaciones cotidianas en las que he tenido miedo, situaciones sencillas, imagínate pues un accidente que ves y de repente o se pone a granizar y tal, surge el miedo, ¿no? Y lo que a mí más me ha ayudado a disolver ese miedo ha sido conectarme con el amor, conectarme con alguna experiencia en la que yo me he sentido amado, ¿no? Puede ser a través de una canción, puede ser a través de un recuerdo, puede ser alguien que está a mi lado y me toca, me da un abrazo, ¿no? Y es liberador, es mágico, ¿no? Y bueno, Yo doy clases de inteligencia emocional en una escuela de coaching y cuando planteas esto, y ya no solamente porque a veces creemos que las emociones son consecuencias. Fíjate, me ha pasado esto, pues estoy en el miedo. Y fíjate, me han querido mucho, la presentación estaba a tope, pues estoy en el amor. Pero claro, inevitable. Como que no tenemos nada, no podemos hacer nada, es bueno detectar dónde estoy. Pero cuando te das cuenta que puedes elegir dónde quieres estar, pues utilizando el pensamiento, utilizando la memoria, contándote una historia, que nos contamos unas historias de terror, que si contáramos eso a los niños en la cama no nos dirían ni Dios, pero a nosotros nos lo contamos, ya verás, cómo va a pasar tal, y que no va a haber no sé cómo, y que no está en el miedo. Cuando detectas que ese diálogo interno tiene mucho que ver con cómo te sientes y que ese diálogo interno es tuyo, y que puedes elegir dónde quieres estar, sin presión, asumiendo que a veces vas a estar en el miedo, pero es que puedo elegir estar en el amor, ¿qué puedo hacer? Y a veces una canción, unas canciones que tenemos todos, esa que te pones y ya está, el día parece otro, ya está de buen rollo, o una peli o una lectura. Y nosotros decimos mucho que este libro, o por lo menos lo hemos utilizado así, es para tenerlo en mesita, no para tenerlo en la estantería. Y que en cualquier momento donde sintamos pues, una cierta confusión, que normalmente intentamos buscar la claridad fuera, pues vamos a aprovecharlo, pero para buscarla dentro. Abre las hojas donde sea. Coge un párrafo y toma conciencia y reflexiona cómo eso que acabas de leer te puede ayudar. Y cuando lo practicamos así de manera experimental parece que la vida, pero vamos, con este o probablemente con cualquier libro que lo hiciéramos, ¿no? El que